Por favor, no uses de mí. Yo soy un rey, y tú no castigo. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casa es de mi apetito. ¡Viva la libertad! Javier Milei está en línea y le quiero preguntar si es así, que el acuerdo con el fondo implica un alto nivel de inflación. Hola Javi, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Chiche? Un gusto enorme hablar contigo. En realidad, el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo que hizo con el gobierno argentino, buscaba la desinflación, es decir, que la tasa de inflación desacelere, no que se esté acelerando. La tasa de inflación en Argentina está teniendo una aceleración, te diría que altamente peligrosa, sí. Porque si vos mirás los últimos 12 meses, la inflación es 55, pero si tomás el trimestre y lo anualizás, viene viajando al 80. Y si tomás el dato punta, viene al 117%. Bien, pero ¿por qué hay economistas, no es tu caso, que dicen que en realidad el fondo quiere, no un 6% mensual, pero digamos que necesita alta inflación en el plan este? Te pregunto porque no sé. Eso son teorías conspirativas. O sea, la realidad es que hay algunos economistas que dicen que una forma de hacer el ajuste sin que, digamos, lo puedas responsabilizar directamente al gobierno, porque el gobierno va a decir que la inflación es culpa de los empresarios, sí, es mediante la licuación. Pero eso tampoco es algo que funciona y además es extremadamente peligroso, sí, porque si a vos se te acelera la tasa de inflación y se te cae la demanda de dinero, podrías tener una crisis grave. Sí. Y de hecho, si vos mirás la inflación en alimentos, la inflación en alimentos viene viajando a niveles del 130% anual. Y si corregís por brecha cambiaria, la inflación subyacente que tiene Argentina en este momento estaría en el orden del 350%. Sí, pero me estás hablando de temas que la gente, yo no entiendo, y si yo no lo entiendo, no lo entiende nadie, porque yo soy bastante necio para eso. Lo que te digo es lo siguiente: ¿Guzmán lo está haciendo bien, mal, regular o pésimo? Pésimo, es un pésimo ministro de Economía. Lo dije desde que asumió, que es alguien que no está en condiciones técnicas de estar frente a una cartera como el Ministerio de Economía en un momento además tan complejo para el país. Vos decís que no es la persona indicada. Ahora... Perdón, ¿me dejás hacer una no consulta? Sí, por supuesto. Javier, Dani Grechel te saluda. Con respecto a Guzmán, ¿ha cumplido con el rol de ministro de Economía o no? ¿O todavía no transitó la tarea de ministro de Economía? No ha cumplido con su rol. Ahí está. A ver, terminó haciendo el acuerdo con el fondo hace muy poquito, cuando esto lo debería haber encarado de una manera más seria, ya desde el inicio de su gestión. O sea, es más, cuando hizo la reestructuración de la deuda, también la hizo mal. Llevó la situación a un caso límite, lo mismo hizo con el acuerdo con el fondo. La verdad es que en economía, cuando vos te dedicás a procrastinar, lo que va a pasar es que las cosas se deterioran, todo funciona peor. Además, los lineamientos conceptuales del ministro Guzmán, lejos de ser los que necesita la solución de Argentina, están en la dirección opuesta. Lo que pasa que es como, al ser más mesurados que lo que son, por ejemplo, los economistas del Instituto Patria, claro, parece algo razonable, pero las buenas formas no te hacen razonable. Lo que te hace razonable es que aplique las medidas que querés aplicar, que sean consecuentes con tus metas. Entonces, si vos en los últimos 2 años, Argentina emitió para financiar al fisco 11 puntos del PBI, sí, y tarde o temprano la inflación iba a llegar. Bueno, suele tardar 18 meses. Bueno, ahora lo estás viendo. La inflación está muy complicada. Javi, ¿me esperás un segundito? Porque tengo a Alberto Samit, que ayer recuperó su libertad, sí, finalmente. Y como es un hombre que sabe de la economía popular. Hola Alberto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Chichi, un gusto de hablar con vos. ¿Qué tal, Milei? ¿Cómo le va? Sí, Alberto, un gusto. Alberto, te pregunto lo siguiente. Es la peor inflación de los últimos 20 años, ¿sí? Te toca un gobierno peronista. ¿Vos reconocés que hay una mala praxis del justicialismo, del peronismo, de lo que vos quieras llamar albertismo o del kirchnerismo? ¿Me lo podés explicar? Chiche,
Tanto nuestro gobierno como los gobiernos anteriores le erran al diagnóstico, inclusive los economistas también le erran al diagnóstico. Nosotros tenemos muchas riquezas que se las llevan y no nos dan absolutamente nada, como el litio, la minería, la pesca, el petróleo, el gas. Y siempre que hay un problema vamos a la agricultura, le ponemos dos puntos más. ¿Por qué no queremos ir a la minería? ¿Por qué no vamos a negociar los contratos nuevos de minería, de litio, de pesca? ¿Por qué? ¿Por qué nunca? Siempre, nosotros parecería que tendríamos un país que la única riqueza que tenemos es agricultura y ganadería. Nadie habla de los pescados. Todos sabemos que los chinos y los españoles, principalmente los chinos, nos roban todos los pescados. Sí. ¿Por qué no le cobramos a los chinos la mitad de lo que se llevan? ¿Y por qué no se lo cobramos? No vamos al litio? Porque el gobierno no lo quiere cobrar. Chiche, sí. El litio. Sí. La agricultura subió el doble, el 100%. ¿Sabe cuánto subió el litio en los últimos años? Mucho más. Valía $440 la tonelada. Sí. Ya llegó a $80.000 la tonelada. ¿Por qué no vamos a ver quién se está llevando esa plata? $80.000, 19 veces subió el litio. El litio es el oro blanco que tenemos nosotros, es la nueva riqueza. Es comparable con el descubrimiento de los árabes del petróleo. ¿Por qué nadie habla de estas riquezas? ¿Por qué no hablamos de la minería? Vaca Muerta nos iba a salvar. ¿Vos te acordás con Vaca Muerta? Pero ¿quién no lo desarrolla? Pero está bien, vos me estás haciendo un diagnóstico que no me corresponde a mí. Digo, ¿por qué no lo hacen los gobiernos? Ni lo hizo Macri, ni lo está haciendo este gobierno, tu gobierno. Mira, acá hay que pensar algo. Los dirigentes siempre están más allá que la gente, saben mucho más las cosas. O son cómplices o son cobardes. Otra razón no hay, chiche. Tanto peronistas, radicales, liberales. Una de dos. ¿Por qué nadie habla de esto? ¿Por qué Milei no habla de esta riqueza? ¿Por qué hablamos de cualquier cosa menos si no hablan de esta riqueza? ¿Por qué nadie dice, che, el litio subió 19 veces, vamos a cobrarle la mitad a estos tipos? ¿Por qué nadie quiere hablar de la minería? Todos sabemos que los chinos roban los pescados todos los años. ¿Por qué nos llamamos al embajador, nos vamos a China? Paguen la mitad, viejo. ¿Sabe cuánto se nos roban a nosotros con estas riquezas? Más de 100.000 millones de dólares por año. Sí. Si nosotros vamos y negociamos el 50%, ¿qué es lo que hizo Evo Morales? No es que es un invento mío. Ya Evo Morales lo hizo y durante 8 años Bolivia fue el país que más creció en América. 8-10% crecía. Después, claro, se juntaron la oposición junto con la embajada y lo corrieron a los tiros hasta México. Bueno, acá hay que saber que nos va a pasar eso. Acá el gobierno que se tire con toda esta riqueza va a tener problemas. Por eso yo creo que esto lo tenemos que hacer los dos partidos mayoritarios. Tenemos que decir, porque ¿sabe qué pasa? Si no vamos a buscar esta riqueza, vamos a seguir teniendo inflación. Venga el gobierno que venga la persona que venga, para seguir los problemas. Porque el problema que tenemos es que no recaudamos lo que gastamos. ¿Por qué no recaudamos lo que gastamos? Porque nos roban toda nuestra riqueza. Entonces el gobierno tiene que emitir. Espera, te pregunto, Javier, ¿vos hablás de litio y eso? ¿O también tenés razón? Nadie habla de litio, los pescados y eso. Yo básicamente, a ver, vos me estabas preguntando sobre inflación, te expliqué cómo funciona el mecanismo para bajar la inflación. Después, digamos, o sea, si vos querés discutir una estrategia de crecimiento, digamos, qué son las cosas que generan crecimiento, básicamente tiene que ver con la acumulación de capital físico, la acumulación de capital humano, ¿sí? Y el progreso tecnológico, y vos para eso tenés que tener un conjunto de instituciones. Ahora, si vos para esa situación, digamos, vos crees que la forma de avanzar y corregirlo es expropiar, bueno, digo, o sea, esa no es la metodología del mundo civilizado que prospera. Claro. Por lo tanto, la verdad es que... Pero, ¿por qué expropiar? ¿Por qué no expropiar y compartir? Digo, ¿por qué no cobrar? No, pero digo, o sea, pero de vuelta, ¿qué me estás diciendo, Chiche? Que entonces nos vayamos hoy a la noche de caños y después es bueno porque compartimos el botín, eso está mal. O sea, es un problema moral. Es decir, entonces, si vos, digamos, o sea, te quejás porque saquean un sector, digo, eso te debería ser válido para no tener que estar proponiendo saquear a otro sector. No, es decir, pero debería ¿por qué ser decís más que saquear? suficiente para que te quede claro. Javi, ¿por sí, qué que decís saquear? está mal. La lógica es que si vos sacás petróleo, lo compartas.
Digo, el petróleo, nosotros tenemos regalías sobre el petróleo. La carne... Pero de vuelta, es decir, en realidad, digamos, el petróleo, digamos, lo que vos quieras, o sea, vos lo extraes o te dedicás a la producción de lo que sea, y vos, digamos, o sea, con la función, digamos, de la propia comercialización que haces de ese producto, vos estás haciendo un bien, digamos, a la sociedad, porque básicamente le estás ofreciendo un producto de mejor calidad, un mejor precio, porque si no quebrarías, y al mismo tiempo estás generando fuentes de trabajo. O sea, por lo tanto, digamos, todas esas formas tan esotéricas de ver la economía es lo único que hace que nos lleva a que seamos cada vez más pobres. Pero lo que dice Samir tiene razón. A ver, siempre pensamos en la carne y en los granos. De hecho, yo no, porque básicamente, a ver, yo no, justamente, yo soy partidario de eliminar las retenciones. O sea, justamente, digo, o sea, yo soy partidario pero no importa, pero ingresa divisas. Pero ingresa divisas, nosotros lo vendemos e ingresa plata. Pero de vuelta, ¿y quién dijo que las divisas tienen que ser, del gobierno? Si en el fondo vos, ¿para qué querés comercializar? Vos querés comercializar, ¿sí?, para poder importar. La lógica de una exportación tiene que ver con eso. Es decir, el problema es cuando se mete el gobierno en el medio, se pone a manejar el mercado de cambio. ¿Qué termina pasando? Terminás teniendo problemas, digamos, de precios desalineados, terminás teniendo problemas de que te faltan los dólares, o sea, terminás teniendo un montón de problemas. Digo, el mundo, digamos, civilizado funciona de otra manera, no funciona así. No. Entonces, funciona así. la verdad, pero ¿cómo querés explicarlo, Samir? A ver, vos con tu lenguaje sencillo. Digamos, porque estás hablando, es cierto, Mira, somos ricos en pesca, es cierto. Argentina no es un país rico, tiene pesca, tiene, por supuesto, un litoral marítimo importantísimo, pero digo, vos decís que no ingresan impuestos suficientes, ni regalías suficientes. Chiche, yo no digo lo que dice Milei, ni ir de caño, como dice, ni expropiarlo. Llamar y negociar nuevamente los contratos, sí, y negociar el 50%, que es lo que hizo Bolivia, 50-50. Yo no digo ni ir de caño ni expropiar, yo le digo llamarlo y volverlo a negociar. Todos estos contratos, ¿sabés cómo son? Es como que vos y yo tenemos un supermercado y vos pagás la mercadería y los salarios, y yo me llevo la recaudación. De esta manera están hechos los contratos de la minería, de la pesca, del litio, del petróleo y del gas. Hay que volver a negociar. Vos los llamás a estos tipos que se están llevando el 100%, decís, muchachos, a partir de ahora 50-50, 50 y 50. ¿Qué es lo que hizo Evo Morales? Y se van a quedar. No es ir de caño ni es expropiarlo. Ellos se van a quedar, porque el que se lleva 100, si le decís a partir de ahora te vas a llevar 50, si no, no te llevas nada, se va a quedar. Esto es lo que digo yo, renegociar los contratos que están todos mal negociados, se la llevan todas ellos. Mirá lo que pasa con la minería. Chile vive de la pesca y la minería, principalmente de la minería 85%. Nosotros no llevamos absolutamente nada de la minería, al contrario, perdemos plata porque nosotros gastamos en estas provincias que son muy áridas el agua dulce que se necesita para la agricultura, para sacar el cianuro. Pero resulta que el oro, la plata y todo lo que se lleva se lo llevan los de afuera. Bueno, esto hay que volverlo a negociar. Hay que volver. El litio subió 19 veces, subió el valor del litio. Ya me lo dijiste. No subió al doble. Ahora, lo que digo valía es, $4.000 y ahora se va a $80.000. Más ¿Por allá qué no queremos negociar esto pero de a ver, nuevo? Milei representa Mandame a mí a negociar estas cosas y vas a ver que yo recaudo 50.000 millones por año. 50.000 millones estamos perdiendo nosotros por año, que es el dinero que necesitamos nosotros. Si nosotros recaudamos 50.000 millones de dólares por año, vamos a dejar de ser los mendigos del mundo, como dicen los brasileros. Y en muy poco tiempo vamos a ser los prestamistas de Sudamérica. Nadie quiere hablar de las otras riquezas. Ah, no, que se las lleven todas. ¿Cuánto subió el petróleo? Cuando dijimos vaca muerta, el petróleo valía, cuando íbamos a hacer vaca muerta, $45 el barril. El petróleo pasó los $100 el barril.
Nadie dice, viejo, fíjate que estos tipos se están llevando el doble. ¿Por qué no le vamos a pedir una porción? ¿Por qué no queremos? El litio subió 19 veces. Está bien, Los ya me lo pescados ni que dijiste. hablar. Ahora, lo que digo es... Ya te lo dije. Bueno, este es el verdadero problema que tenemos. Este es el diagnóstico que nos equivocamos. Gobierne quien gobierne. Si no vamos a buscar las otras riquezas que tenemos, si siempre queremos ir a la agricultura y a la ganadería, no vamos a salir adelante. Porque este es el dinero que necesitamos. Los contratos vienen y saben que te dicen, deja, yo me llevo el oro, la plata, el bronce. Eso sí, te doy trabajo para que me carguen los camiones. Le doy trabajo a la gente. Ah, bueno, agarra y te firman todo. Ah, bueno, sí, llévate todo. Pero ojo, tomame 10 personas más. No, viejo, ¿cómo te vas a llevar la riqueza mía y me vas a decir que me venís a dar laburo con ese cuento? Por supuesto, hay una cometa, hay una complicidad de cometa con todos estos tipos que la ponen. Te dan el 5% y te entregan. Visiones, te entregan el litio, te entregan los pescados, te entregan todo. Pero lo peor de todo, ¿sabés cuál es? ¿Sabés cuál es? Que ninguno quiere hablar de esto. Fíjate que este tipo que recién habló, Milei, tiró la pelota afuera, me puso que yo quería expropiar, me puso cualquier pelotudez. Y yo no dije eso. Yo dije, negociemos nuevamente estos contratos, saquémosle el 50% a estos tipos. Si la mercadería toda esta subió cualquier cantidad. El petróleo se fue al doble, el litio 19 veces subió, todo lo demás. Sin embargo, todos se hacen los boludos porque son cómplices o son cobardes. Porque eso sí, enseguida te van a... Fíjate lo que le hicieron a Evo Morales. Lo corrieron, se juntaron los capitales y lo corrieron hasta los tiros hasta México. Eso no puede llegar a pasar a nosotros. Alberto, la mayoría se hacen los boludos por miedo. Alberto, pero bueno, si no ponemos lo que hay que poner, no vamos a salir adelante. Te agradezco la gentileza de atendernos, Javier, te agradezco el agradecido la gentileza. soy yo. No, pará, Chiche, pará. Sí, Pará, Chiche, discúlpame. Disculpame. Te quiero avisar que si vos haces un contrato con unas determinadas condiciones y una vez que vos invertiste te cambian las condiciones para peor, eso se llama expropiación. Digamos, yo no tengo la culpa de la ignorancia del señor Samit que desconozca los lineamientos básicos del derecho. Entonces, lo primero que hay que comprender es que, mirá, nosotros tenemos Vaca Muerta, es el reservorio de gas más grande del mundo y por tipos brillantes, intelectuales de la expropiación, como el señor Samit, así está ahí que no lo podemos utilizar y terminamos siendo importadores netos de gas. Bravo con las ideas de Samit, son el camino a la pobreza. La verdad, digamos, que este señor, digamos, o sea que, suma con dificultad, se ponga a hablar de estas cuestiones de economía, bueno, es parte de por qué este país se hunde. Bueno, son dos visiones totalmente opuestas, por supuesto. Javi, te agradezco la gentileza. Alberto, bueno... No, un gusto, Chiche, un gusto. Gracias. Saludos al cómplice de Milei. Bueno, ¿quién es el cómplice de Milei? No sé quién es. Se fue Milei. Dice igual cobarde. Un gusto. Chao, hasta luego. Bueno, ahí está. Se enojó. Ahí está Javier Milei y Samit. Agua y aceite, agua y aceite. Dos veredas opuestas.